Hoy vamos a meternos de lleno en la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cómo un solo evento, uno solo, fue capaz de desencadenar un conflicto que lo cambió todo. Redibujó mapas, hizo caer imperios y, bueno, dejó una cicatriz imborrable en todo el siglo XX. La guerra que acabará con todas las guerras. Esto es lo que se decía, ¿eh? Era la esperanza, la creencia de casi todo el mundo allá por 1914. Una frase, la verdad, cargada de un optimismo que la realidad aplastó sin piedad. Porque, irónicamente, esta guerra no fue el final de nada. Fue, más bien, el terrible comienzo de un siglo de conflictos. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, mirad este número: 70 millones. 70 millones de personas movilizadas como personal militar. Es una cifra que te deja sin palabras, ¿verdad? Nos habla de una guerra total, a una escala industrial que no se había visto nunca antes. Vale, vamos a meternos en materia, porque claro, esta guerra no apareció de la nada, ¿no? A principios del siglo XX, Europa era, pues eso, un auténtico polvorín, un continente que estaba literalmente al borde de la explosión. Vamos a ver qué estaba pasando, qué encendió esa mecha. Es que el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Teníamos a las grandes potencias compitiendo a muerte por colonias, por recursos en África, en Asia, vamos, lo que se conoce como el nuevo imperialismo. Y si a esa carrera por el control global le sumas un nacionalismo súper exagerado, pues ¿qué tienes? Un cóctel peligrosísimo. Y claro, toda esta tensión al final se formalizó. Se crearon dos grandes bloques, un sistema de alianzas súper complejo. Por un lado, la Triple Alianza con Alemania y Austria-Hungría como los pesos pesados, y por el otro, la Triple Entente, con Francia, el Imperio Británico y Rusia. Era básicamente un efecto dominó esperando a que alguien tirara la primera pieza. Si caía uno, caían todos. A todo este periodo, justo antes de la guerra, se le llama la paz armada. Suena un poco a contradicción, ¿a que sí? Porque, a ver, técnicamente no había guerra, pero las naciones se estaban gastando una auténtica millonada en sus ejércitos. El mejor ejemplo es la carrera naval entre Alemania y Gran Bretaña, a ver quién construía el acorazado más tocho, como el famoso Dreadnought. Todo el mundo se estaba preparando para una guerra que, en el fondo, sabían que iba a llegar. Y con este panorama, con todo tan tenso, solo hacía falta una chispa. Una pequeña chispa para que todo saltara por los aires. Y esa chispa fue, ni más ni menos, que un asesinato. Un asesinato en Sarajevo, una ciudad de los Balcanes que, seamos sinceros, la mayoría de la gente en Europa ni siquiera sabía dónde estaba. Pues sí, el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro, estaba de visita oficial en Sarajevo. Y allí, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip lo asesinó. Para Austria-Hungría esto fue la gota que colmó el vaso. Vieron la excusa perfecta para darle un escarmiento a Serbia y acabar con su influencia en los Balcanes. Y lo que vino después fue una locura. Un colapso diplomático total, rapidísimo. Austria-Hungría, con Alemania detrás dándole palmaditas en la espalda, le da un ultimátum a Serbia con unas condiciones imposibles. Serbia, lógicamente, dice que no a una de ellas y ¡pum!, Austria-Hungría le declara la guerra. Y ahí empieza el dominó. Rusia se mueve para defender a Serbia, Alemania le declara la guerra a Rusia, después a Francia, invade Bélgica para llegar a Francia y eso hace que entre Gran Bretaña. En un mes, en solo un mes, toda Europa estaba en guerra. Bueno, y una vez que la guerra estalló, ¿qué pasó en el campo de batalla? Pues que todas esas ideas de una guerra corta, de volver a casa por Navidad, se esfumaron rapidísimo y dieron paso a una carnicería a escala industrial como nunca se había visto. Los alemanes tenían un plan muy claro, el Plan Schlieffen. La idea era básicamente un ataque relámpago. Entrar por Bélgica, que era neutral, y aplastar a Francia en 6 semanas, rapidito. Y una vez hecho eso, mover todas las tropas al este para encargarse de Rusia. Ojo, que casi les sale bien, ¿eh? Pero los frenaron justo a las puertas de París, en la famosa batalla del Marne. Y como ese plan falló, ¿qué pasó? Pues que todo se paró en seco. El frente se estancó, se quedó clavado desde Suiza hasta el Canal de la Mancha. Y ambos bandos empezaron a cavar. Kilómetros y kilómetros de trincheras. Un paisaje de pesadilla. Barro, alambres, ratas y muerte. Durante casi 4 años se mataron por conquistar unos pocos metros de tierra. Una locura. Es que esta guerra fue un escaparate de tecnologías para matar. Las ametralladoras y la artillería ya eran terribles, dominaban el campo de batalla. Pero es que además aquí vimos por primera vez cosas como el gas venenoso, el gas cloro, vimos el debut de los tanques, un invento británico para intentar romper las trincheras, y vimos cómo los aviones pasaban de ser algo de reconocimiento a una auténtica arma de guerra. Y ojo que aunque siempre pensamos en las trincheras de Francia, la lucha fue global, de verdad. Hubo combates terribles en el frente oriental contra Rusia,
en los Alpes, entre italianos y austrohúngaros, en los Balcanes y hasta en Oriente Medio, en África y en las colonias alemanas del Pacífico. Fue con todas las letras una guerra mundial. Y entonces llegó 1917, y ese año fue clave. Cambió todo. Por un lado, en Rusia estalló la revolución. El país se retiró de la guerra y firmó la paz con Alemania. Eso, claro, liberó a un montón de tropas alemanas. Pero por otro lado, en el oeste, Estados Unidos se hartó de la guerra submarina de los alemanes y entró en el conflicto. Y con su llegada, con sus recursos y sus soldados frescos, la balanza se inclinó definitivamente. Y cuando por fin la guerra terminó, lo que quedó no fue la paz, fue un mundo que ya nadie reconocía. El coste, tanto en vidas humanas como a nivel político, fue algo increíble, asombroso. Más de 9 millones. 9 millones de combatientes muertos. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Se cargó a una generación entera de jóvenes. Y a eso, claro, hay que sumarle los millones de heridos, de civiles que murieron de hambre, de enfermedades. Es una barbaridad. Los números son fríos, ¿verdad? Pero para entender el horror de verdad no hay nada como las palabras de alguien que estuvo allí. Este oficial alemán, Friedrich Steinbrecher, luchó en la batalla del Somme, una de las peores. Y lo que dijo lo resume todo. Somme. No hay palabra más horrible en toda la historia del mundo. Poco más que añadir. Y aquí está uno de los puntos más importantes. La guerra no solo se llevó por delante a millones de personas, también se llevó por delante a imperios que llevaban siglos ahí. El imperio ruso de los zares, adiós. El imperio alemán, fuera. El enorme imperio austrohúngaro se desintegró. Y el imperio otomano, también. Todos cayeron, dejando un vacío de poder brutal y un mapa de Europa que no se parecía en nada al de antes. Si echamos un vistazo a las cifras, vemos la diferencia de escala, ¿no? Los aliados movilizaron a casi el doble de gente que las potencias centrales, unos 42 millones frente a 23. Las pérdidas fueron terribles para todos, pero está claro que la superioridad en gente y en recursos de los aliados, sobre todo cuando entró Estados Unidos, fue lo que decantó la balanza al final. ¿Y la paz? ¿Cómo fue? Pues se firmó el famoso Tratado de Versalles. Un tratado que básicamente le echaba toda la culpa de la guerra a Alemania y le imponía unas condiciones durísimas, unas reparaciones económicas brutales y unas pérdidas de territorio que fueron una humillación total. De ahí salieron países nuevos como Checoslovaquia o Yugoslavia, sí, pero las tensiones no desaparecieron, ni de lejos. Y con esto lo dejamos, pero con una pregunta que da que pensar. ¿Cómo es posible que la guerra que iba a acabar con todas las guerras al final solo sirviera para preparar el terreno para una guerra todavía peor apenas 20 años después? Porque todo ese resentimiento en Alemania por el Tratado de Versalles, la crisis económica, el ascenso del fascismo, fue el caldo de cultivo perfecto. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Fue la Primera Guerra Mundial el final? ¿O solo fue el primer acto de una